La siguiente conferencia y la que clausura este simposio es Reflexiones sobre la muerte y el morir, a cargo de Javier Darío Restrepo. Javier Darío Restrepo ha ejercido el periodismo durante 53 años, de los cuales los 17 más recientes ha sido maestro de ética periodística de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, en cuyo sitio web tiene consultorio ético, en el cual ha respondido más de 1 millar de preguntas en diálogo con comunicadores y periodistas. Ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Colombia, su país natal. La mayor parte de los ya 23 libros de su autoría los ha dedicado a temas periodísticos, con énfasis en aspectos éticos. La nube plateada, cuando la abuela se fue, del 2011, es su más reciente libro. Permítanme presentar a Javier Darío Restrepo, un maestro del periodismo en Colombia, cuyos periodistas lo queremos, lo respetamos y lo seguimos, si se puede. Bien, yo tengo que agradecer esta invitación. Generalmente eso pertenece al protocolo de las conferencias. Es como si le dijeran a uno al oído, cuidadito, se le olvida agradecerle a los que lo invitaron, porque eso es de cortesía. Pero en este caso no es de cortesía, es muy sentido. Les digo que constituyen ustedes un auditorio envidiable, en que dan ganas de hablar de muchas cosas. Claro está que me tengo que limitar a el tema que me señalaron. Muchas veces voy a estarme citando a mí mismo, porque acabo de publicar ese libro, La Nube Plateada, que es justamente sobre este tema. Esto que estoy diciendo puede sonar a comercial, y sí es. Pero además es cuestión de honestidad advertirles que muchas de las cosas que se dieron aquí están contenidas en el libro. Si esto disuade a algunos lectores, lo siento, pero es así. Una voz a veces juvenil, otras veces de viejo, de hombre o de mujer, entusiasta o fúnebre, dice 2 palabras por el teléfono que desatan reacciones vehementes. Las 2 palabras son memento mori. ¿Es una broma? ¿Es un atentado criminal? Porque las 2 palabras latinas, que eran una consigna en los conventos de cartujos, no sé si todavía, recuerda que has de morir. Esto tiene resonancias distintas en los que recibieron ese inesperado mensaje. Unos creyeron hallarse ante un atentado criminal y movilizaron la policía de Londres en busca de los responsables de ese extrañísimo mensaje. Otros apenas si le dieron importancia al comienzo, pero cuando las llamadas se repitieron, comenzaron a escuchar con aprensión los timbrazos del teléfono cada vez que sonaba. Todos, bajo el estímulo del intrigante mensaje, exhumaron viejas historias que creían muertas. Regresaron remordimientos, revivieron episodios inconclusos. Todos son personas mayores que ante la sugerencia de la muerte por venir, sienten que la vida, como un turbión, los inunda de pasado. Muriel Spark, en esta novela, sintoniza una inquietud de nuestro tiempo. La humanidad de hoy siente la necesidad de derrotar ese miedo de siempre a la muerte. Levanta la vista para mirarla a los ojos, sin miedo y sin mitos.
Si volviera a vivir mi vida, dice uno de los personajes, Mortimer, adquiriría la costumbre de pensar por la noche en la muerte. Practicaría la recreación de la muerte. A lo que su interlocutor replica: todo lo que queremos es parar esa voz en el teléfono. Para hacerlo he dirigido a cartas al Times, porque es un asunto que debe ser público. Pero interviene una tercera persona. Resignarnos a morir es de lo más alentador y consolador. Mortimer entonces se siente obligado a precisar: quizá resignarse no se ajuste a lo que yo pienso. Ha llegado el momento de plantear una pregunta en el Parlamento, pensó Letty. Intervino entonces el señor Rose. ¿Quién es el tipo que está intentando inculcarnos el temor a Dios? Pero la señora Anthony tiene reparos. Todos tenemos que irnos algún día, pero no me gusta que me lo recuerden por teléfono. Fue más drástica otra de las destinatarias de las llamadas. Ordenó cortar la línea telefónica. Los personajes de la novela, aunque lo rechacen, no pueden ignorar el tema y a lo largo del relato expresan pensamientos como estos que tengo subrayados en mi libro. La muerte no lo debería coger a uno por sorpresa. Sin una sensación siempre presente de la muerte, la vida es insípida. Así filosofa Mortimer, y Henry a su vez observa: recordar la muerte es una forma de vida. Mientras la señorita Taylor reflexiona: una buena muerte no reside en la dignidad del comportamiento, sino en la disposición del alma. Páginas más adelante, y cuando la novela llega al final, la señorita Taylor hace el recuento de las muertes de todos los que han estado hablando sobre el tema y concluye que la muerte es la primera de las 4 últimas cosas que se deben recordar. En efecto, no es cuestión de ignorarla como una deuda molesta o silenciar todo lo que pueda recordar la condición mortal de los humanos. Somos los únicos seres de la creación que llevamos el privilegio de la vocación a la libertad y la conciencia de nuestra mortalidad. Aunque según Norbert Elias, lo que crea problemas al hombre no es la muerte, sino el saber de la muerte. Este autor lo pone en evidencia cuando compara el comportamiento humano con el de los monos. Una mona, dice él, puede llevar consigo durante algún tiempo a un monito muerto, hasta que en algún punto se le cae y se le pierde. Ella no sabe lo que es morir. Ignora la muerte de su hijo y la suya propia. En cambio, los hombres lo saben y por eso la muerte se convierte para ellos en un problema. Esa conciencia de morir explica las dificultades de los humanos para definir un hecho que se da todos los días y que siempre se nos aparece como nuevo. Es el fin, reza la más común de las definiciones. Otro dirá, es el comienzo definitivo. Muchas gracias, eres un ángel. Pero no de la muerte. Menos filosóficos, los médicos definen la muerte como el cese definitivo del funcionamiento del organismo como un todo, o como la pérdida irrevocable de la conciencia y de la comprensión. Después de 15 años de ver morir,
El médico Orlando Mejía Rivera admite en su libro La muerte y sus símbolos que nunca podremos saber qué es la muerte. Varios de los entrecomillados de este texto que les estoy leyendo le pertenecen a este médico manizaleño. Como se verá, esta dificultad para definirla ha multiplicado sus rostros. Sociedades e individuos han creído tener la imagen cabal de la muerte. Era amigable la que mantenían los médicos romanos. Según ellos, la muerte era un hecho natural que la medicina no tenía por qué combatir. Por eso aliviaban el dolor y los síntomas, pero eran expertos en venenos para ayudar en el suicidio y a los moribundos. En la Edad Media el rostro de la muerte fue el del castigo del pecado. Por tanto, la muerte no fue asunto de médicos, sino de sacerdotes. Las pestes en los siglos XIV y XV mostraron la muerte como un hecho natural, como había sido para los griegos, que la vieron con cierto talante de invencible. Con todo, la figura del médico tenía la connotación de un profesional que se oponía a la muerte. El conocimiento de la anatomía y de la fisiología que se dio en el Renacimiento permitió a la medicina comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano y la naturalidad de la muerte como parte de la vida. Se impuso entonces una concepción dualista tan nítida que sacerdotes y médicos trazaron las fronteras de sus respectivos dominios. El sacerdote proveía auxilios para el alma y el médico a los del cuerpo. La muerte se mira no como amiga ni como enemiga, concluye el médico Mejía. En los siglos XVII y XVIII se desdibujan las fronteras entre cuerpo y alma en perjuicio del dominio religioso y la muerte pasa a ser definitivamente un asunto médico. Bacon había dejado establecido que la medicina debía proponerse la prolongación de la vida. La medicina, por tanto, debía disputarle su dominio a la muerte, que comenzó a ser mirada como una derrota de la medicina. Apareció entonces la medicalización de la muerte. No se le disputa su dominio sobre la vejez extrema, que es, según el pensamiento de ellos, es así la muerte natural. Pero la muerte ocasionada por accidentes o por enfermedades se convierte en el desafío profesional para los médicos. El presidente Chávez está convencido en este momento del triunfo de los médicos cubanos sobre el cáncer y lo respalda el presidente Lugo de Paraguay, testigo del triunfo de la medicina brasileña. De creerles a ellos y a los que han sobrevivido para contarlo, la medicina le está ganando terreno a la muerte. La batalla más traumática es la que se libra en los pabellones, en donde la medicina echa mano de todos sus instrumentos y mantiene la vida de seres humanos a quienes uno ve perdidos entre un bosque de ventiladores mecánicos, tubos, sondas, cables, catéteres, máquinas y pantallas, en donde aparecen las cifras de sus signos vitales. Esta es la pesadilla de cualquier ser humano consciente y que quiere conjurar, con el pedido de que no se le impida en nombre de la medicina tener una muerte digna. El optimismo o la arrogancia, o ambos, han convencido a una parte de la humanidad de que es posible derrotar a la muerte. Mejía me presta la cita de Alan Harrington, autor de un bestseller titulado La inmortalidad, en donde se lee lo siguiente:
La muerte es una imposición a la especie humana que ya no es aceptable. Movilicemos a los científicos, invirtamos el dinero necesario y expulsemos a la muerte como a un malhechor. Ahí termina la cita. Le hacen caso en nuestros días 100 crionizados que esperan el día en que el avance de la medicina les permita resucitar con todas sus células, tejidos y órganos restaurados por los avances de la medicina. Mientras tanto, sus cadáveres están sumergidos en un tanque a una temperatura de 196 grados centígrados como clientes de la empresa Cryonics en Estados Unidos. Es una forma de esperar la resurrección. A estas alturas, el rostro de la muerte ha recibido tantas alteraciones que resulta irreconocible. Es lo que en el fondo se pretende en nuestros días. A ese propósito de ganarle las batallas a la muerte se agrega una presión cultural para ocultarla, desfigurarla o ignorarla. Formados para combatir y derrotar la muerte, los profesionales de la salud no saben aceptarla. Evitan referirse a ella, porque lo suyo es mantener con vida a sus pacientes y como sea. El aislamiento de los pacientes agonizantes en habitaciones especiales toma un insoslayable sentido de ocultar o disimular o tomar distancia de una derrota. El lenguaje, por su parte, también oculta la muerte. Los eufemismos abundan. La gente no se muere, sino que se va, deja de estar con nosotros, desaparece, parte, retorna o se apaga. El verbo morir y el sustantivo muerte son obscenos, resultan demasiado fuertes o son parte de un lenguaje socialmente incorrecto. A pesar de la riqueza de eufemismos, cuando es necesario referirse a la muerte de alguien y hablarlo con sus parientes, las fórmulas verbales son pocas y repetidas. Contribuyen a ese empobrecimiento de las expresiones el que Elías llama tabú que prohíbe mostrar sentimientos demasiado íntimos. Eso es de mal gusto en nuestro tiempo, y la neblina de misterio rodea entonces a la muerte. Es pues un hecho que la muerte aparece ante los ojos de la humanidad de hoy con un rostro que no es el suyo. Y puesto que la muerte es una realidad ineludible, innegable y contundente, ese falseamiento de la muerte trae consecuencias en las personas, en la sociedad y especialmente en los viejos y en los moribundos. Apuntaba Milán Kundera que el hombre no sabe ser mortal y cuando muere ni siquiera sabe estar muerto. Nuestros contemporáneos, es observación de Gadamer, conocen los secretos del fuego, los de las artes y de la técnica, descifran el genoma, pero no se les ha abierto el secreto de la muerte a fuerza de volver los ojos al otro lado con un patético terror o de trivializarla para no tomarla en serio. Es lo que logran las series, películas y noticieros diarios de televisión, en donde la muerte es un recurso obligado de los libretistas y un hecho de forzoso registro para los reporteros. Habría que señalar como un día extraño aquel en que las emisiones de televisión no estuvieran mostrando muertos. Freud observaba: nuestra tendencia a relegar la muerte de la categoría de una necesidad a la de un simple azar
y señala una consecuencia de ese escamoteo cultural de la muerte. La negación cultural de la muerte puede generar una sociedad temerosa y enferma frente a la vida. Quiérase o no, cito a Mejía, la concepción que una cultura tenga de la muerte es la que determina de manera sutil sus nexos con la vida y con el mundo. Hecho tanto más evidente si se considera en el individuo marcado en su vida por su actitud ante la muerte. Cabe preguntar si esa actitud hecha de miedos y desconocimiento es la que ha generado los rituales de la muerte o si son estos los que han moldeado las actitudes. Allí hay lo que se conoce como un círculo vicioso. Parecen haber quedado atrás aquellos coros pagados de las plañideras, o los niños y mendigos vestidos de negro contratados para hacer parte de un cortejo fúnebre. También parecen de ayer la ceniza sobre los cabellos y los rostros desfigurados por los arañazos de la aflicción. Pero se mantiene el espectáculo de los desfiles fúnebres, las carrozas y coronas ostentosas, el maquillaje de los cadáveres y las extravagancias de los féretros de lujo, en nuestro caso con los colores del equipo de fútbol favorito y el Fausto faraónico de las tumbas. La arquitectura de los cementerios, etimológicamente lugares donde se duerme, parece seguir la corriente del pensamiento sobre la muerte que antes aparecía sin disimulos en tumbas y sarcófagos o en forma de esqueletos, calaveras y tibias cruzadas o en la figura de ángeles con trompetas. Hoy se trata de cuidados espacios verdes parecidos a campos de golf, en donde la muerte parece desaparecer debajo de gruesas capas de maquillaje. Esconder la realidad de la muerte, apunta Mejía, ocultar y reprimir la idea de la muerte es una actitud antigua. La forma de ocultarla es lo que ha cambiado. Y agrega Elías, así la muerte ha dejado de ser un fenómeno natural y necesario y se ha convertido en una falta del sistema médico, como observa el científico argentino Marcelino Cereijido. Pero donde esta actitud ante la muerte causa los mayores efectos prácticos es en la relación con el moribundo. Puesto que se elude el tú a tú con la muerte, también se están desviando las miradas frente a los moribundos. El libro de Norbert Elias sobre la muerte lleva el vigoroso título La soledad de los moribundos y está centrado en el estudio del comportamiento de nuestros contemporáneos frente al moribundo. Comillas, el problema social de la muerte resulta difícil de resolver porque los vivos encuentran difícil identificarse con los moribundos, de donde se desprende que la suerte de los moribundos cambiará cuando la relación con la muerte sea otra. Prácticas como la de aislar al moribundo con el pretexto de que nadie lo moleste, la de remitirlo a una clínica u hospital en donde resuelven el problema, tienen que ver con el temor a la muerte y con la incapacidad para enfrentarla como parte de la vida. Resulta ejemplar la costumbre medieval de acompañamiento del moribundo por todos sus familiares. De Tomás Moro, el canciller de Enrique VIII, se cuenta que cuando agonizaba su padre, lo abrazaba y besaba en un gesto y demostración inusual de afecto, porque entendía que era el momento de mostrarlo. Es la ocasión oportuna
para expresarle al moribundo todo el afecto y agradecimiento que se le debe. En ningún otro momento de la vida es más necesaria esta demostración. Esa amorosa solicitud alrededor del lecho del moribundo implica, entre otras cosas, la ayuda para que él pueda resolver problemas o conflictos pendientes, o perdones que le darán paz, o conciencia de que todos le ayudan, o el sentimiento de sentirse amado, rodeado e incluso admirado. Trae Elías el texto de una carta de Federico II de Prusia cuando su hermana agonizaba. Él ya escuchó su lectura en la voz de Cotenius, el médico de cámara del rey, y le decía: estoy tan lleno de ti, del peligro que corres y de mi gratitud, que tu imagen está constantemente enseñoreada de mi alma y gobierna todos mis pensamientos. Cotenius está en camino. Lo idolatraré si preserva a la persona que en todo el mundo más me importa, a la que en más estima tengo, a la que venero y de la que hasta el momento en que también yo haya de devolver mi cuerpo a los elementos, seguirá siendo mi más tiernamente querida hermana. Es el momento para rodear al agonizante con los más nobles sentimientos de afecto, de gratitud, de admiración, porque en esos días, horas o minutos, lo más importante tiene que ver con el espíritu. Lo demás es lo de menos. También sufren el impacto negativo de ese ocultamiento de la muerte los niños. Recientemente escribí una carta a mi nieto Emilio a propósito de la muerte de la abuela, y movido por la callada y serena sabiduría con que recibió ese acontecimiento. Valorando sus expresiones y actitudes, encontré que existía un contraste brutal entre su mirada limpia y transparente y la visión de los mayores, cargada de miedos y prejuicios sobre la muerte, como la de aquel empleado de funeraria que sentenció ante el cuarto en donde había muerto la abuela: aquí no deben entrar los niños. O la de aquel portero de clínica en que ella había pasado unos días de tratamiento: no está permitida la entrada de los niños. O la de aquellas familias que ocultan la enfermedad o muerte de los mayores con ingenuas mentiras para que los niños no se traumaticen. O la de nosotros los adultos cuando proscribimos de nuestro lenguaje con los niños la palabra muerte. De las averiguaciones y reflexiones para escribirle esta carta, obtuve como conclusión que los niños no le tienen miedo a la muerte y que la muerte es un tema demasiado importante para dejárselo a los adultos, ya que, como en el Principito de Saint-Exupéry, los niños son los mejores guías cuando se trata de explorar planetas desconocidos. Y hay que repetirlo: la muerte es nuestro planeta desconocido. Ellos deben su sabiduría a que tienen el valor de dejar que se abran ante ellos nuevos horizontes. Siempre están dispuestos para el viaje a lo desconocido con aquella confianza radical, profunda, última y aparentemente no fundamentada que los escépticos llaman ingenuidad infantil. Esta es una cita del teólogo alemán Karl Rahner, que deja en evidencia por qué los adultos carecemos de los ojos transparentes para ver la muerte. El niño no tiene ni los prejuicios, ni los miedos, ni los mitos con que nosotros rodeamos a la muerte. Por eso los niños corren el peligro
de que los adultos los contaminemos con nuestra carga de terrores y cegueras, que a nosotros nos impiden ver el rostro verdadero de la muerte. Agregaba el teólogo: no se puede mirar a los niños como algo bucólico e inofensivo, como un manantial cristalino. El niño es ante todo niño, ejemplo de ausencia de amor propio, de apetito de dignidades, de modestia y de falta de pretensiones, en contraposición con los adultos. Estas miradas sobre la muerte han sido construidas por las distintas culturas a pesar de que pensar la muerte es visto como acto antimoderno, arcaico, sospechoso de ser la regresión a un pasado metafísico. Así escribía el médico Mejía. La ciencia se propuso manejar una muerte desacralizada, y ella misma cayó en el mito de la potencial inmortalidad del cuerpo, el mismo que estimuló las técnicas para embalsamar en la antigüedad y que hoy alienta el sueño congelado de los criogenizados. Las religiones, a su vez, han contribuido a la creación de una cultura de la muerte que, a través de los siglos, ha difundido los siguientes elementos fácilmente reconocibles en rituales, libros sagrados y creencias. El más común es el elemento inmortalidad. Las más viejas religiones coinciden en la convicción de que la muerte se puede derrotar. Unamuno sentenciaba: escapar a la muerte ha sido el nicho de las religiones, porque el ser humano, todo ser humano, quiere sobrevivir. Un testimonio tan antiguo como el que se lee en el libro de los Reyes, contenido en ese pedido del rey Saúl a David: júrame que no borrarás mi nombre. Es el mismo que albergamos los viejos cuando acariciamos la idea de sobrevivir en la memoria de los hijos y de los nietos. Es el impulso que mueve al escritor, al artista, al científico, al guerrero, a dejar su recuerdo asociado a sus obras. Es una vocación a la permanencia en el tiempo sin límite. De allí parece desprenderse, como de otra fuente, la convicción sobre la otra vida, esa forma distinta de existir. Es una idea que aparece entre los incas. Al momificar e instalar al gran inca en su palacio, en donde le cambian ropas, le sirven alimentos y lo consultan como a un ser que vive, pero de otra manera. La tradición china mantiene que los muertos protegen a los vivos. Los griegos les ofrecían alimentos y entre vietnamitas era común la quema de billetes frente a los muertos para que tengan fondos necesarios en su nueva vida. Y entre nosotros se detectan rezagos de esa idea cuando en los cementerios resuenan conciertos, no solo para los vivos. Todo el racionalismo que permea nuestras ideas y costumbres es insuficiente ante la persuasión de que nuestros muertos nos acompañan. Se les revive cuando se les pide ayuda, se los evoca o se los siente presentes de alguna manera. También es común en las religiones la idea del premio o del castigo después de la muerte. El infierno está en el centro de la tierra para nativos de Senegal. Es lugar de torturas para los egipcios. Está lleno de polvo y de aburrimiento en la epopeya de Gilgamesh. En la tradición india arden millones de infiernos diferentes y en la tradición judía el Sheol es un lugar oscuro de putrefacción y de gusanos. En el cielo, los escogidos tienen el rostro brillante como la luna llena, según un imán musulmán del siglo IX.
Es un lugar donde curan sus heridas y reposan placenteros los guerreros, reza una tradición germana. Para los egipcios, los declarados en el tribunal de Osiris pueden regresar al mundo de los vivos. Y yo anoto, ¿como castigo o como premio? Aunque hay un pensamiento común sobre el juicio, en que se deciden la inocencia o la culpa de los muertos, varían los símbolos. El de una balanza en la que se pesan las acciones buenas o malas de una vida se encuentra en el mazdeísmo, entre los egipcios y en el Corán. En el budismo tibetano, esa balanza se combina con un espejo en el que se ve sin mentira lo bueno y lo malo de una vida. Formados dentro de una cultura cristiana, encontramos coincidencias reveladoras en esas tradiciones que nos permiten concluir que existe una percepción de lo que hay más allá de la muerte que excede las fronteras religiosas y culturales. La mirada cristiana ha evolucionado como resultado de un progresivo descubrimiento de la naturaleza de esa vida del más allá de la muerte. La médica psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross y su equipo de colaboradores utilizaron las entrevistas con 20.000 pacientes de distintas partes del mundo que habían tenido la misma experiencia de la muerte aparente y del tránsito por el túnel hacia la luz que brilla al fondo. Al cruzar los datos de esas experiencias, la psiquiatra encontró coincidencias significativas que comunicó a través de sus conferencias, talleres y libros traducidos a diferentes lenguas, que fueron un atisbo de lo que hay después de la muerte. Al contrario de quienes, guiados por sus razonamientos, concluyen que al morir todo termina y que una vida después de la muerte es una creación de la imaginación y del ansia desbordada de inmortalidad, las entrevistas de Kubler coinciden en la convicción de que la muerte es la puerta de entrada a la vida de verdad. Lo que estos investigadores creen haber hallado coincide con la percepción que desde la fe comparte el cristianismo con los creyentes de otras religiones. Estas son algunas de esas coincidencias. Los testimonios analizados por los investigadores coinciden en la experiencia de una existencia distinta en la que la energía física es reemplazada por la energía del espíritu, dominada por un amor que todo lo transforma, figurada por una luz que transfigura y embellece. Por su parte, la liturgia católica abunda en expresiones como vida eterna, descanso para siempre, vida de bienaventurados, que encajan en relatos como el de aquella niña entrevistada por Kubler que decía, después de la experiencia del túnel, que había sido el conocimiento de un amor intenso tal que el que ella había disfrutado con sus padres le parecía inferior y por eso había lamentado tener que regresar. Estas afirmaciones fueron comunes en los testimonios. A estas personas les había bastado esa vislumbre de otra vida para descubrir que ésta, a la que habían regresado, era opaca y sin brillo, algo así como un reflejo en un espejo negro de una vida superior y plena. En los libros del Nuevo Testamento quedaron registradas dos claves sobre la suerte que correrán los cuerpos de los muertos. Bajo la metáfora del cuerpo envoltura del alma, queda claro que, como todas las envolturas, este compañero e instrumento de la aventura temporal es un elemento desechable, que en una cultura
se entrega al sol para que lo seque y aniquile. En otras, se entrega a las aves para que lo devoren, o a la tierra para que lo transforme en tierra, o al fuego para que le confiera la levedad de las cenizas. El cristianismo heredó del Antiguo Testamento expresiones como aquella del Eclesiastés: vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo creó. Esta es la primera clave. El Nuevo Testamento es pródigo en detalles para revelar lo que sigue después de esa aniquilación, cuando relata lo que sucedió con el cuerpo de Jesús después de su muerte. Es un cuerpo que los discípulos ven aparecer en el cenáculo en donde estaban reunidos a puerta cerrada, como si para él las paredes, las puertas o las ventanas no fueran ningún obstáculo. Puede mostrar sus heridas a Tomás, pero ninguna de ellas lo desfigura. Puede invitarles a comer, no para alimentarse, sino para compartir y consolidar la comunión con ellos. Lo ven lleno de luz y con blancura deslumbrante, liberado de las opacidades y grises de la vida terrena. Camina con ellos y les habla largamente, sin que lo reconozcan, porque él pertenece a una realidad distinta. Es sorprendente que algunos de estos detalles del cuerpo después de la muerte sean entrevistos por el grupo de pacientes de regreso de su muerte aparente. Cuenta Kubler la historia de un camionero que en un accidente de carretera perdió las dos piernas. Mientras los paramédicos llegados de urgencia al lugar lo trataban, estaba en shock. Él se veía desde lo alto, yacente en la carretera, con las dos piernas separadas de su cuerpo. Pero se veía a sí mismo en ese instante y su cuerpo se le aparecía intacto. Relatos parecidos asombraron a los investigadores. El del ciego que al regresar pudo describir con todo detalle las formas y colores de los vestidos de los médicos y enfermeras que lo atendían en el momento de su paro cardíaco. El paralítico que al cruzar el túnel oscuro podía moverse, saltar, correr y bailar. Kubler reúne estos elementos y llega por la vía del razonamiento y de los procesos científicos a la misma conclusión que ofrece la fe. Esta envoltura será reemplazada por un cuerpo etéreo. La médica se explica con metáforas. Así como el capullo queda inerte e inútil cuando la mariposa despliega sus alas y colores, así el cuerpo humano tras la muerte es un capullo inútil que ha dejado en libertad al espíritu. Otro médico, colombiano, en una conferencia sobre la muerte dictada a universitarios, utilizó otra metáfora, la del violinista y el violín. El cuerpo sería como ese violín, madera silenciosa, cuando no está el violinista. Cualquiera sea la imagen, todas ellas señalan como respuesta a la pregunta sobre este cuerpo y su sucedáneo, el cuerpo etéreo o cuerpo glorioso, con que el humano entrará en esa otra forma de existir que se abre después de la muerte. Uno oye todo esto y difícilmente puede reprimir un gesto que va de la sorpresa a la duda. ¿Es posible? ¿Es fantasía? ¿Es un camino de evasión? Al fin y al cabo, sobre la vida y la existencia solo tenemos la experiencia de lo que hemos vivido. Tanto es así que a esta la llamamos la vida, así en términos que absolutiza ese artículo que excluye otra vida. Sin embargo, al creyente la fe le permite abrir las rejas de esos absolutos
que crea la razón. Es lo que sintió el grupo de colaboradores de la médica suiza al confrontar testimonios que los llevaron a concluir que nadie muere solo, porque siempre y en todos los casos encontrará a alguien que lo espera. Así lo dejó entender el caso de una niña, de una india agonizante a la orilla de una autopista. Había sido atropellada por un automovilista que huyó. Cuando un buen samaritano detuvo su auto y le preguntó si podía hacer algo por ella, la india le dijo que si algún día se acercaba a la reserva india, visitara a su madre para comunicarle que ella estaba bien y contenta porque estaba con su padre. Lo revelador de la historia es que cuando el hombre fue a la reservación supo que el padre de la india había muerto solo una hora antes del accidente mortal de su hija, a centenares de kilómetros de distancia. En su agonía, la india no había estado sola, la había recibido su padre recién muerto. También ocurrió con una niña que al regresar de su muerte aparente, contó la felicidad con que había abrazado a su hermano. Se trataba de un hermano muerto antes de su nacimiento y del que sus padres nunca habían querido hablarle. Estos y otros casos similares son los que tuvo en mente Kubler para afirmar en sus libros y conferencias, comillas, los seres queridos que se fueran antes que nosotros estarán cerca y nos aguardan. Esto ha sido confirmado siempre, así que ya no dudamos ante este hecho. Notad bien que hago esta afirmación como un hecho científico. Cierro comillas. Antes que ella hiciera estas averiguaciones, los creyentes por el camino de la fe habían llegado a la misma persuasión. En la misa el celebrante evoca a los muertos, no como criaturas desaparecidas, sino como presencias que acompañan. Impresiona escuchar allí el nombre de los muertos de hoy y entender que hacen parte de una muchedumbre de espíritus buenos que se mantienen presentes. Y en las ceremonias funerales hay un bello himno de despedida que le desea al difunto que salgan a su encuentro y como acogida los ángeles y los santos y todos los muertos que lo precedieron, porque es una convicción de la Iglesia que nadie muere solo. Siempre habrá una muchedumbre de espíritus encabezada por los más cercanos a su afecto que están a la espera. La fe va más allá de los científicos y habla de la comunión de los santos. Una expresión que, aunque repetida en el credo, no parece resolver la incertidumbre ni aliviar el dolor de la ausencia que dejan los muertos. Con todo, las oraciones con que se les expresa que el amor por ellos está vivo, o en que se pide su intercesión y ayuda, parten de la certeza de que una comunicación con los muertos es posible sin necesidad de recurrir a la parafernalia de los espiritistas. El catolicismo recibió por la vía de las culturas y por la interpretación de catequistas y predicadores los terrores del infierno, las expectativas del cielo y las incertidumbres angustiosas del juicio, componentes del terror a la muerte de buena parte de la humanidad. Cuando el Papa Juan Pablo II dijo que ni el cielo ni el infierno son lugares, causó estupor. Si no hay infierno de tormentos, ni cielo de premios y delicias, ¿qué es lo que hay más allá de la muerte? Así preguntaron casi en coro
predicadores tremendistas y feligreses aterrorizados. El infierno y el cielo son estados del espíritu, fue la explicación de Juan Pablo II. Y ante la incertidumbre de que en las distintas religiones ha provocado las descripciones religiosas del juicio, también recibidas en el catolicismo, los teólogos han desmentido esa imponente imagen del Dios juez que domina la espléndida pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El artista ha dictado, sin proponérselo, cátedra teológica con sus dinámicas imágenes durante siglos, y los catequistas le creyeron más al pintor que a los teólogos, que han enseñado que el Dios que se reveló en Cristo no es así, ni tiene semejanza alguna con ese Dios policía que en la puerta entre la muerte y la otra vida repasa con meticulosidad de alcabalero lo bueno y lo malo de la vida de cada uno para determinar hacia dónde se inclina la balanza. Por alguna poderosa razón, siempre que Cristo se refirió a Dios, utilizó la palabra Padre. Y los padres, cuando tienen que actuar como jueces, son más padres que jueces. Esta es, pues, la primera parte de esa realidad del juicio. Al morir, no tenemos un juez, sino un padre. La segunda parte devela en qué consistirá el juicio. Leo nuevamente en Rahner, el teólogo, que la felicidad se vuelve definitiva al morir, cuando la decisión moral ha sido de realización de las posibilidades de que disfrutó cada uno. Es el gozo interminable de haberlo logrado, de haber aprovechado el capital recibido al nacer y manifestado a lo largo de la vida. O vendrá la frustración inacabable de la vida que en aquel momento de verdad se verá desperdiciada e inútil. En suma, el que muere es él mismo el juez de su vida en el momento de la gran verdad, cuando no habrá lugar a engaño, alegato o disimulo alguno. Otra persuasión del creyente, que a la vez responde a la pregunta de siempre, ¿dónde y cómo están los muertos?, ha sido respondida en la Escritura y la recuerda el teólogo Rahner. La vida bienaventurada de los muertos es calma y paz, banquete y magnificencia. Es un hogareño estar en la casa del Padre, comunidad con todos los bienaventurados, herencia de la magnificencia de Dios, día sin ocaso, saciedad sin hastío, cierro comillas. La fuerza con que los creyentes se apegan a esta visión de la muerte tiene un sólido fundamento: el hecho de la resurrección de Cristo. Esta, sin embargo, es una creencia que ha sido objeto de progresivos hallazgos, desde la idea elemental con que la resurrección de Cristo se predicaba como el prodigio de su retorno a la vida, como había ocurrido con Lázaro, el amigo de Jesús, resucitado por él, hasta la idea clara de que Jesús no volvió a la vida mortal, porque entró en otra vida, que fue el primer humano en hacerlo, y que así abrió el camino para que la humanidad pudiera ser real su vocación y apetito de inmortalidad. Con ese hecho central de la fe cristiana, la muerte adquiere otra significación. Morir es regresar, es decir, volver a nacer, no a una vida efímera, sino a una vida definitiva. Hannah Arendt, la filósofa judía alemana, exclama con deslumbramiento: no nacimos para morir, sino para renacer. Un redactor de asuntos científicos se asombra.
A escala cósmica, la vida humana es menos que un suspiro. Es un asunto insignificante y efímero. Y así permanecería si no hubiera intervenido ese hecho que cambió la vida de la humanidad. Esa insignificancia efímera encontró sentido e importancia cuando se pudo ver la vida antes de la muerte como período provisorio, inicio o preparación para algo definitivo. La muerte se identifica así como el punto en que comienza lo definitivo, instante en que por fin se le revela al hombre para qué emprendió y mantuvo la aventura de vivir. La muerte aparece como la respuesta que siempre se le había buscado a la insatisfacción que a todas horas acompaña a los humanos, a quienes nada sacia ni llena, porque sienten que hay algo más. Es cuando se encontrará la completa justicia, esa que se busca en vano. Es cuando esa búsqueda curiosa y vana del amor terminará, porque al fin se lo tendrá pleno y sin sombras. ¿Desvarío? ¿Utopizo? ¿Levitan aquí mi imaginación y mi entendimiento? Sé que hay una distancia inconmensurable entre aquella humanidad aterrorizada que se refugiaba en los mitos para entender la muerte y la que hoy la asocia con la resurrección, esa vida verdadera y definitiva que cuando se reveló e inició en Cristo mostró una nueva forma de vivir, según la expresión de Benedicto XVI y de los teólogos de hoy, explica el Papa en la segunda parte de su libro sobre Jesús. La resurrección de Jesús ha consistido en un romper de cadenas para ir hacia un tipo de vida completamente nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso, una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Cierro comillas. ¿Cuál sería nuestra reacción si a nuestro celular entrara hoy la advertencia que servía de base a la novela aludida al principio? Memento mori. Recuerda que has de morir. Las respuestas serían variadas. El golpe del celular al cerrarse y el rezongo. Tan chistoso el tal por cual. O antes de cortar la llamada, ¿quién habla? Terrorista de yo no sé qué. También podría haber la respuesta de quien demanda más información. ¿Sabe usted cuándo vendrá? Esto dicho y preguntado con la ansiedad con que se espera una visita largamente deseada para iniciar, ahí sí, la vida sin límites. Yo respondería así. Muchas gracias.